Bienvenidos a esta sección Cara a Cara con la Verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y hoy me acompaña el pastor Luis Soto. Pastor, ¿considera que el gobierno de Donald Trump sigue los principios bíblicos? Pues mira, hay una diferencia entre lo que es el carácter de una persona a lo que es la plataforma de gobierno de un partido. Entonces yo creo que es bueno que podamos separar esas dos cosas. La plataforma del partido en el cual representa el gobernante. Hay cosas en las cuales el gobernante en su carácter personal tiene, tiene cola que pisar, ¿no? Pero a la misma vez hay dentro de esa plataforma de gobierno ciertos principios bíblicos que tú puedes rescatarlo y decir, esto apunta a lo que la palabra de Dios enseña. Por ejemplo, el principio de la preservación a la vida, el matrimonio, aborto, eh, el mantener la lógica dentro de, por ejemplo, equipos deportivos en los cuales la mujer el hombre quiere pelear en el rol de mujer, porque no, la mujer no quiere pelear en el rol, en el equipo de hombre, pero hombres quieren pelear, por ejemplo, en el equipo de una mujer. Cosas que son lógica y sentido común que se han perdido dentro de esta plataforma de gobierno, estaba rescatar eso que se había perdido en los pasados años. Así que no es tanto decir que el presidente es cristiano o no es cristiano, esas motivaciones las escudriña el Señor, pero Dios utilizó a un Nabucodonosor, no siendo creyente en el Dios de Israel, para llevar a cabo su propósito y su plan. Eh, Hay ateos de corte conservador que, aunque no creen en la deidad, creen en principios establecidos por la palabra. Por ejemplo, el matrimonio, el no al aborto, la preservación y la dignidad de la vida. Esos son principios cristianos. Entonces, tú por apoyar o decir, mira, esta plataforma de gobierno versus la otra oposición o el partido contrario, te presenta otra agenda totalmente abierta en el sentido de apoyo al matrimonio homosexual, financiar con los taxes de los contribuyentes el cambio de la mutilación, en el cambio de los órganos, ponerle al hombre lo que le pertenece a la mujer y viceversa, pues te das cuenta de que dentro de la plataforma, el sector conservador, que no estoy hablando, conservadurismo no es sinónimo a cristianismo. Hay aún ateos conservadores. Eh, eh, y esa es otra línea que uno tiene que cuidarse. Ser conservador no te hace mejor en el aspecto de tu necesidad de gracia en el Evangelio que un liberal. El liberal necesita el Evangelio y el conservador sin Cristo también lo necesita. Entonces, que uno diga, yo entiendo que esta plataforma de gobierno sí tiene principios cristianos, no significa que eso es un partido cristiano o que los que representan el partido son cristianos. Simplemente es parte de una cosmovisión que de igual manera sin Cristo sería absolutamente vana. Pero de tomar a escoger una posición conservadora y liberal en cual yo puedo encontrar más principios que establece la Escritura en cuanto a que glorifica a Cristo, pues obviamente yo puedo decir, puedo ver esos rasgos en algunas plataformas y en otras no. O sea, en el gobierno de Donald Trump, ¿usted considera que sí existen principios bíblicos? Sí hay dentro de esa plataforma de gobierno algunos principios bíblicos como los que mencioné. Donald Trump ha firmado varias órdenes ejecutivas y una de ellas es la inmigración, la deportación masiva. ¿Esto va en contra o a favor de lo que dice la palabra de Dios? La migración es un tema como caminar en un lodazal. Donde quiera que tú pises, te vas a resbalar. Puedes herir emociones, sentimientos, de acuerdo a los lentes en los cuales miremos el tema de la migración. Yo reconozco que no soy un experto en el tema de la migración. Sí estuve como pastor 8 años en el estado de Utah, donde gran parte de la membresía de nuestra iglesia eran inmigrantes. Entonces puedo hablar del tema
no como un experto en el mismo, pero sí con misericordia y con gracia, sabiendo de que nuestro rol como creyente es amarles, es mostrarle a Cristo su mayor necesidad. Así que, ¿cómo lo miremos en que si lo que está haciendo el gobierno a las medidas migratorias está mal o no? No se puede evaluar en base a mi emoción. Lo que hace el gobierno versus lo que me toca hacer a mí. Por ejemplo, no es lo mismo. Yo soy un pastor de una iglesia y a mí no me toca hacer las funciones de preguntar quién es legal, quién no es legal y quién se debe deportar y quién no se debe deportar. Yo debo pastorear el corazón de esos que nos llegan, viendo cada caso en su justa perspectiva. Cada caso es un mundo, no podemos meterlos a todos en un mismo cajón. Pero también tenemos que entender de que Dios fue quien estableció las fronteras. Dios fue quien desde el inicio podemos ver que quien puso límites, Hechos capítulo 17, en la tierra y le dio límites y fronteras a los hombres, fue Dios. Así que desde el principio podemos ver, por ejemplo, aún el mismo Abraham, cuando mintió, lo tuvieron que deportar a Egipto nuevamente. Esas fronteras Dios las estableció. Incluso cuando nosotros miramos el libro de Apocalipsis, dice que en aquel día habrá gente de toda linaje, lengua, tribu y nación. Así que ahí podemos ver el propósito soberano de Dios de crear límites y fronteras, que cada uno va a glorificar su nombre y habrán salvos de cada uno de estos lugares. Es un término que no hay duda de que Dios lo estableció así. Así que se hagan migración de personas que entran ilegal a un lugar es parte de tu proteger la propiedad privada donde Dios te puso. Por ejemplo, uno de los versículos que podemos traer a colación es el versículo que dice: si tú no proveas lo de tu propia casa, tú eres peor que un incrédulo. Si yo le estoy dando medicina a todos los de afuera y yo no le doy medicina a mis hijos porque se me acabaron, porque se los di a los de afuera, yo estaría haciendo un mal trabajo como líder y cabeza del hogar. Eso a nivel micro lo podemos llevar a nivel macro. Si mi país no tiene para sustentar a los de adentro, porque los de afuera llenaron los hospitales, llenaron las ayudas, entonces hay una crisis en el país. Eso es lo que estaba pasando en los Estados Unidos. Se abrieron tanto las fronteras que creó una crisis interna. Es lo mismo que está pasando en la República Dominicana con los haitianos. Los haitianos han llegado a tal manera a la República Dominicana que los hospitales en Santo Domingo están llenos de haitianos. Entonces, no es que no se ayude en lo que se pueda mirándolo con misericordia, pero seríamos irresponsables en que nosotros digamos puertas abiertas, porque incluso yo leí hace poco un meme o una imagen que decía: nadie es ilegal en este mundo. Y eso es una filosofía marxista, una filosofía woke, en la cual decir que nadie es ilegal porque todos pertenecemos al mismo mundo, eso no es cierto. Es como decir: mi casa está abierta y puede vivir quien sea. No, es tu casa, tú tienes derecho a la propiedad privada y tú la vas a proteger. Y Dios lo estableció de esa manera. De igual manera, en los países Dios estableció leyes y requisitos para tu poder vivir, entrar o salir de ese lugar. Así que de que puede darse un discurso que puede sonar de odio dentro de las leyes establecidas por Dios, la forma puede mejorar, el discurso puede mejorar, pero decir que trabajar las leyes en cada país migratoria, deportando a personas que no tengan los documentos legales para pertenecer ahí, pues sería irresponsable de nuestra parte decir eso no se debe hacer o eso es racismo porque están deportando a personas. No, pero hay unas leyes. Es como si yo tuviese un negocio de comida y tengo un letrero grande que dice no fumes. Y esa persona llega, enciende el cigarrillo y yo le digo: mira,
no puedes estar aquí porque aquí dice que no fumes, estás violando una ley establecida. Es decir, no, pero me estás tratando con discrimen. No, no, este es mi restaurante y hay unas leyes en las cuales hay que obedecer y no es discrimen eso. Ahora, que puede por causa del corazón humano. Nosotros tenemos un corazón pecaminoso. Decía Juan Calvino que el corazón del hombre es una máquina de ídolos que puede hacer ídolos de cualquier cosa. Yo puedo comenzar a mirarme superior a los demás y verme como si esa otra persona tuviese menos dignidad que yo. Eso no es un asunto anglosajón, eso no es un asunto de Norteamérica, es un asunto del corazón humano. Eso pasa entre puertorriqueños y dominicanos, entre dominicanos y haitianos, entre salvadoreños y hondureños, entre guatemaltecos y mexicanos y entre estadounidenses y mexicanos. Yo puedo sentirme de alguna manera superior y no tratar con misericordia al que viene de afuera. Pero eso no quiere decir que el que viene de afuera, sabiendo que no tiene legalidad y documento, está bien quedarse, a menos que sea por un tema de refugiado, es decir, que está huyendo de la vida. Y mirar cada caso en particular. Cada caso tenemos que mirarlo en la perspectiva por qué llegó allí, ¿entiendes? No, lo que sí no está bien es que yo vea la oportunidad de migración como cumplir mi sueño americano, sabiendo de que no tiene los requisitos establecidos para tú aún permanecer en ese lugar. Eso es un peligro. Según la palabra de Dios, ¿cómo debe ser tratado un extranjero? Mira, hay versículos claros en Éxodo, Deuteronomio, el libro de Levítico, y habla de que recordemos, él le recuerda al pueblo, a su pueblo, ustedes fueron extranjeros también en Egipto, tratarlos con misericordia, tratarlos con gracia, si necesita alimento, podérselos brindar. En nuestro caso como pastor, aquellos que llegan con la duda, ¿qué hago? Ya estoy aquí, ya llevo tiempo, porque el tema es tan complejo que a los inmigrantes le puede traer cierta confusión. Por ejemplo, en Estados Unidos le dan la oportunidad que el inmigrante pueda pagar taxes cada año, el IRS. Le dan en algunos estados la oportunidad de sacar una licencia de conducir, siendo ilegal. Entonces yo los necesito para la agricultura, yo los necesito para los trabajos de construcción y de alguna forma eso crea confusión porque dice, espérate, yo estoy ilegal porque no tengo los papeles para quedarme en el estado, pero a la misma vez me dan ciertos beneficios que yo puedo utilizar y aún quedarme aquí porque ellos saben que de alguna manera necesito al pueblo hispano. Otros, no todos los inmigrantes en Estados Unidos son hispanos, pero en el caso de nosotros, pues que conocemos, pues son los hispanos que trabajan en estas áreas de agricultura, de construcción. Entonces, de alguna manera, eso crea confusión en decir, pues entonces me quedo aquí y me voy a seguir haciendo mi vida. Y mi rol como pastor es apuntarlo a decir, ¿dónde tú estás glorificando a Dios? ¿Cómo estás glorificando a Dios? ¿Estás viendo que a largo plazo te conviene quedarte aquí y aún tu conciencia no te acusa de que de alguna forma se está violando una ley, en el caso de no tener la documentación, o decir, mira, hay una gran posibilidad de que yo pueda arreglar mis documentos y pueda quedarme aquí? Así que el rol del pastor es poder guiarlo, apuntarlo al Evangelio y sabiendo que su esperanza no está en una nación. Eh, Alzaré mis ojos no a Estados Unidos, porque él no es el socorro nuestro. Nuestro socorro es de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Apuntarle que su esperanza no está en un gobierno de turno, su esperanza no está en leyes migratorias, su esperanza no está en el sueño americano en los Estados Unidos, su esperanza está en Cristo. Y si Dios te trajo y permitió en su soberanía, aún siendo ilegal lo que hiciste, pero si en su soberanía estás aquí, con algún propósito te pudo haber traído para que lo conocieras, para que crecieras en santificación, y si Dios te quiere regresar como misionero a tu propia tierra nuevamente,
pues, quién sabe. Entonces, cada caso tenemos que verlo. Ayudar no significa ser cómplice de los inmigrantes. Y te lo digo porque para vergüenza nuestra, no digo nuestra, de iglesia y de pastor, eh, en el estado donde yo estaba, habían iglesias en las cuales le daban documentos falsos, seguro social falso, y le decían a ciertas horas, vengan, que les vamos a ayudar a darle documentos. Eso no es una ayuda al inmigrante, porque tú estás violando y te estás siendo cómplice de la violación de las leyes de ese estado, que tú te puedes llevar a ser culpable ante la ley, ¿no? Pero ese tipo de fenómenos a veces le llamamos ser misericordioso. Le llamamos, pues mira, tenemos que ayudarlo, pero ¿ayudarlo en qué? ¿Cuál es el rol de la iglesia para ayudar al inmigrante? El rol es ayudarlo a que ellos puedan estar firmes en Cristo, ayudarle que si es necesario le podamos dar comida, ayudarle que si es necesario le podamos ayudar ropa, pero no ayudarle en su ilegalidad a ser cómplice de lo que se está haciendo. O sea, esa línea es muy fina en lo que nos corresponde ayudar y no ayudar al inmigrante. Por ejemplo, lo que Dios le dice al pueblo de Israel que haga con el inmigrante es que lo pueda tratar con misericordia, le pueda servir, pero el contexto del inmigrante era un inmigrante que iba de paso, no era un inmigrante que se iba a quedar allí viviendo. ¿Entiendes? Él era un inmigrante que iba de paso y mientras van de paso, algunos refugiados, tú ayúdale en lo que pueda, pero no tú ayudarle en la ilegalidad. ¿Me explico? ¿Es pecado entonces quedarse en el país sin papeles, sin documentos, ilegalmente? Si el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, la Biblia dice que no es contado como pecado. Eso no quiere decir que los demás, porque pueden haber cristianos genuinos que Dios los llevó a Estados Unidos y allí el Señor los salvó y están luchando con esa área. De la misma forma que hay creyentes genuinos que están luchando con otras áreas de pecado. Así que si yo me paso un semáforo sabiendo que la luz roja es pare y yo la sigo, yo voy a tener consecuencias ante la ley. Entonces yo estoy violando una ley. Romanos capítulo 13 nos dice que nosotros debemos obedecer las leyes que Dios ha establecido y que se han establecido en cada lugar. Entonces que yo soy responsable siempre y cuando esa ley no sea contraria a lo que la palabra del Señor dice. Ahí es donde entonces tenemos que decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si esa ley establecida por el Estado me dice que, por ejemplo, yo tengo que casar a un homosexual, pues es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, aunque la ley diga eso, porque eso contradice lo que Dios dice en su palabra. Entonces sí, pero si yo sabiendo que hay una ley y yo la estoy desobedeciendo, pues me es contado como pecado. Muchos inmigrantes se casan para obtener los papeles. Eso también se... Y es peor aún porque el matrimonio es sagrado. Es decir, el matrimonio, Adán y Eva existieron y Pablo dice que eso es una sombra, un cuadro, una analogía de lo que es Cristo en la iglesia. Entonces esto es algo tan serio porque cada vez que una persona se une, lo que está representando es cómo Cristo y su iglesia están unidos. Y dar una imagen de decir yo me caso para darte una legalidad es tirar por el piso el diseño de Cristo y la iglesia en el matrimonio. Es violar la imagen misma de lo que Dios estableció cuando unió al hombre y a la mujer. Así que igual, el sentimentalismo y la emoción nos puede llevar al, como decimos aquí en Puerto Rico, al ay bendito de, es que yo lo hago para poderlo ayudar. Bueno, esa misma mentalidad es la que puede usar el abortista. Yo lo hago para ayudarme a mí, o yo lo hago centrado egoístamente en la persona, olvidando lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿La iglesia debería dar refugio a los migrantes? La iglesia es refugio al cansado, la iglesia es refugio al pecador, la iglesia es refugio al inmigrante, pero dentro del marco del verdadero refugio. El verdadero refugio no está en yo encubrir a un inmigrante y esconderlo de la ley,
sino es refugio para que pueda encontrar donde está su mayor problema, refugio a que sus almas puedan estar en paz para con el Señor, refugio para animarlo a una esperanza eterna, refugio para guiarlo a que pueda glorificar a Dios, asemejarse a Cristo y siendo conformado cada día más en santificación a la imagen del Señor. Entonces, en ese sentido, sí, la iglesia es un refugio. Lo que no puede ser es un refugio de esconder a personas que incluso delincuentes han utilizado este término de iglesia refugio. Yo no estoy diciendo que todos los que utilizan la iglesia refugio lo hacen para eso, pero pandilleros lo han hecho para esconderse. Puede traer otras consecuencias que no necesariamente son legítimas, ¿no? Ahora, de que iglesias algunas dicen, mira, yo quiero ayudarle en darles comida, eso está bien, pero el rol principal de la iglesia es proclamar la palabra. La iglesia es el lugar donde hombres pecadores reconocieron su pecado viendo a Cristo como su sustituto. Es el lugar en el cual se reúnen para adorar a Dios, para crecer en el conocimiento de la palabra, crecer a la imagen de Cristo, animándose unos a otros. Es un lugar donde nuestra mirada está puesta en la gloria futura en Cristo Jesús. Esa es la iglesia del Señor. Entonces, pensar que la iglesia es un lugar, no es que no lo haga, quiero hacer la aclaración, no es que la iglesia no dé ayuda a comida al necesitado, pero la iglesia no es un centro de ayuda al necesitado. No es que la iglesia no dé consejería, la iglesia da consejería, pero la iglesia no es un centro de terapias. Me explico. La iglesia sí puede dar, ayudar a las viudas, pero la iglesia no es un centro para ayudas de viuda, sino que porque podemos ver la iglesia como si fuera una alcaldía. Y aquí es el lugar de ayuda. ¿No? La iglesia tiene una función, es columna y baluarte de la verdad, es sal y luz del mundo, que esta parte también es bien importante. Dios nunca dejó en el gobierno preservar la verdad. La verdad es preservada por la iglesia. Así que la esperanza del mundo no debe estar en un partido político, X que sea. La esperanza del mundo no debe estar en un líder político. La esperanza del mundo es la sal y la luz, y esa siempre será la iglesia. Ningún partido político es la sal, ninguno, aunque se llamen partido político cristiano. La sal y la luz para preservar, iluminar en las tinieblas, seguirá siendo la iglesia hasta que Cristo regrese. Nunca Dios delegó eso a una plataforma política. Dios le dejó eso a la iglesia del Señor. Y sí es importante que nosotros hagamos esa aclaración, porque a veces hemos vuelto a la iglesia de alguna manera un club político. Ustedes no me van a escuchar nunca a mí diciendo, tú tienes que votar específicamente por tal persona. Mi rol es poder darle una cosmovisión bíblica para que a la hora de poder tomar las decisiones lo hagan con convicción, y convicciones bíblicas. Si tú sabes y lo que la palabra del Señor dice y tienes una cosmovisión para tú poder enseñar a la iglesia en cómo tomar las decisiones, ese es mi rol como iglesia. Pero mi rol como iglesia no es utilizar la iglesia para recoger firmas para un nuevo partido o decirle tienes que votar por esto, tienes que votar por esto. No, la iglesia es la que le dice al conservador necesitas a Cristo. La iglesia es la que le dice al liberal necesitas a Cristo. Apuntando a la gloria de Jesús como la esperanza en este mundo, y no en un líder Mesías, que ese es otro extremo que podemos ver dentro del fervor partidista, ¿no? Creamos a esta persona, incluso al mismo Donald Trump, ¿no? El corazón del hombre es tan idólatra que puede decir, este es nuestro Mesías Salvador, este es quien va a levantar a la iglesia. No, nuestra esperanza no está en un Mesías político, nuestra esperanza está en el Mesías que vino y que va a volver, que es Cristo Jesús. Durante las detenciones a los migrantes se han separado familias, niños sin sus padres. ¿Qué opinión tiene usted como pastor sobre este tema? Sí, es de igual forma muy delicado, las famosas jaulas, ¿no? Que han estado en la familia, que fueron incluso construidas por el gobierno de Barack Obama. Lo que está haciendo Donald Trump no es diferente a lo que se había hecho en las deportaciones pasadas, que tristemente pues es las consecuencias
también de tu saber que entraste a un lugar en el cual no tenías legalidad. Es como otra vez el del cigarrillo. Yo sé que yo al encender esto, sabiendo lo que la ley dice, me voy a enfrentar en consecuencia. Yo escuché a un joven que sus padres llegaron sin documentos a los Estados Unidos. Él nació en los Estados Unidos y a sus padres los deportaron. Y él dice, yo sabía que eso iba a ocurrir en algún momento dado. Eso era una posibilidad y nosotros nos estábamos preparando para que esto se diera. Y no tengo ningún odio contra el gobierno. Dice, porque yo sé que de alguna forma pues mis padres nunca pudieron tener los documentos y esto era algo que podía pasar porque estoy violando la ley de un país. Entonces, obviamente, yo creo que cada caso hay que verlo porque uno puede ver lo que la noticia dice y mira, y arrestaron a tal mujer y tal mujer estaba embarazada, pero tú no sabes tampoco el trasfondo de esa mujer. Si esa mujer había violado la ley, había matado a 3 personas, uno no sabe y uno puede ver y decir, mira cómo están haciendo eso, pero ¿cuál es el trasfondo de lo que está pasando ahí? Obviamente, que migrantes que tal vez no tengan ningún récord criminal, sean padres de familia, que han llegado y han trabajado, han llenado sus impuestos, pagado sus impuestos y tengan cierto respeto a las leyes del Estado, aunque sabe que todavía no tenga documentos legales, puedan ser tratados de manera despectiva por un grupo aún de norteamericanos, o depende del lugar donde esté, ¿no? Porque la migración es un tema de cada país tiene un problema de migración, no es un problema de Estados Unidos, pero ese es el corazón del hombre pecaminoso. Y obviamente Dios nos manda a mostrar misericordia, saber que esas personas tienen y portan la imagen del Señor y mirarlos con gracia y con misericordia, sabiendo que están enfrentando una situación difícil. Así que depende mucho de cómo, de qué perspectiva se esté mirando el tema de las aulas y demás. Donald Trump firmó órdenes ejecutivas que ponen fin a la ideología de género. ¿Esto acabará con la normalización de la homosexualidad? Sí, esas son las partes buenas, en decir, como cristiano, está más cerca de lo que la Escritura establece en el diseño de Dios, hombre y mujer, para el matrimonio. Ahora bien, eso no quiere decir que eso va a cambiar el problema del corazón del hombre. Caín mató a Abel cuando todavía no había una ley que dijera no matarás. Todavía no existían videojuegos violentos, porque dice, no, que está jugando mucho Xbox y eso pues hace que mi hijo sea agresivo. Caín no tenía Xbox y mató a su hermano. Es un asunto del corazón pecaminoso del hombre, que qué bueno que el estándar de la ley de Dios se levante, porque de alguna forma las conciencias cauterizadas tienen mayor influencia de la palabra del Señor en su vida. Y eso es bueno, que vuelva a levantarse la ley, que vuelva a levantarse el estandarte moral bíblico, aunque sabemos que eso no es lo que va a salvar, el moralismo no es lo que va a salvar al homosexual, es el poder del evangelio. Pero cuando estamos en una cultura, que es la que nos ha tocado vivir, donde yo quiero legalizar la homosexualidad, cuando yo quiero legalizar un pecado, que ese es un asunto que algunos dicen, no, pero ¿por qué los predicadores hacen tanto énfasis en el tema de la homosexualidad? Bueno, porque yo todavía no me he encontrado en la casa de las leyes a un grupo de adúlteros unidos por el prejuicio, diciendo que le legalicen su adulterio. Eso no existe, pero sí tenemos a un grupo donde quieren que le legalicen el homosexualismo. Entonces, por eso es que se levanta la voz ante una defensa porque están buscando legalizar un pecado, ¿entiendes? Entonces, tú no vas a ver eso, el mentiroso diciendo, ok, protesta porque necesitamos que nos den derechos para que nos dejen mentir. Entonces, amor es amor. Si yo quiero, estoy con esta persona porque amor es amor. No, amor no es amor. Hay un amor bíblico y hay un amor centrado en tus pasiones desordenadas, en tus lascivias, y eso tú no le puedes llamar amor. Tú le puedes dar el sinónimo de que eso es amor, pero la palabra del Señor no le llama a eso amor. Es el diseño de Dios y la forma en que Dios nos muestra cómo es el amor. Ese no es el diseño del amor. Así que qué bueno que puedan seguir aprobándose leyes
que puedan rescatar los principios bíblicos cristianos, pero sabemos que de igual manera la esperanza del hombre está en el Evangelio.